¿Qué experiencia paranormal te heló la sangre y nadie puede explicar? Cuando tenía 17 años, estaba en el edificio de apartamentos de un amigo, cuyos padres eran dueños. Era un edificio bastante antiguo en el barrio de Pilsen, en Chicago, y según su padre, Al Capone lo había poseído, pero no estoy seguro de si era cierto. Teníamos un apartamento en el último piso que nos dejaban usar para pasar el rato y que nos permitía acceder fácilmente al ático. La puerta tenía cerradura, pero teníamos llave para poder salir a la azotea a fumar. Una noche, estábamos a punto de subir, pero tenía que orinar, así que le dije que nos veríamos allí. Después de terminar, subí las escaleras hasta la buhardilla, que estaba conectada con el tejado. No había luz, así que siempre usábamos nuestros teléfonos para guiarnos. Teníamos esos viejos teléfonos plegables sin luz, así que solo teníamos la luz de la pantalla para orientarnos en el desorden que había allí arriba. Mientras me dirigía a la puerta del tejado, vi pasar una sombra. No era como la sombra de algo que se movía con la luz de mi teléfono, la sombra parecía sólida, como una persona. Seguí su dirección, pensando que era mi amigo. Repetía que sabía que era él y que dejara de juguetear. Me pasó unas cuantas veces más, antes de dirigirse al otro lado del ático, y fue entonces cuando oí la voz de mi amigo desde abajo. Recibió una llamada de su novia y estuvo en otra habitación hablando con ella todo el tiempo. Me asusté mucho, porque sabía que estaba siguiendo algo, así que prácticamente salté por las escaleras. Le conté a mi amigo lo sucedido y que no quería volver arriba, y él estuvo de acuerdo, así que decidimos dar un paseo. Siguiente historia. Un año trabajé en un campamento de verano en el noroeste del Pacífico. La segunda o tercera noche, corrí solo de regreso desde la fogata del personal a la cabaña, donde dormían los campistas y mi compañero de orientación. Caminaba por un amplio sendero herboso, separado de la orilla del estrecho de Puget por unos juncos altos. Probablemente eran las 2 de la madrugada. Luna llena. Mientras corro veo a esta persona entre los juncos. Lleva una túnica blanca y no tiene rostro, solo pelo. Solo la noto porque, al acercarme, se levantó desde una posición agachada, retrocedió bruscamente unos pasos y luego se agachó de nuevo, pero aún podía verla agachada allí, como si estuviera esperando. Sus movimientos me dijeron que no era humana. Mis rodillas se dieron y sentí una gran onda de miedo al desplomarme. Intenté correr de vuelta a mi cabaña, pero mis piernas no funcionaron. Me arrastré y trepé hasta allí a gatas. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Solo jadeaba. Finalmente llegué a mi cabaña y forcejeé con el pomo de la puerta durante lo que pareció un minuto antes de poder abrirla. Cerré la puerta y me quedé allí esperando un rato dentro. No oí nada, pero apenas dormí. Siguiente historia. Me mudé a un bungalow a los 11 años y mi hermano mayor y yo sabíamos que algo andaba mal en la casa. A los 4 meses de vivir allí, mi madre nos dejó a mi primo menor y a mí en casa para ir a comprar comida. Los dos estábamos en la computadora del piso de arriba cuando oímos abrirse la segunda puerta del sótano y el sonido de unas botas pesadas. Supuse que mi padre había llegado y oímos la ducha abierta. No le dimos importancia hasta que me di cuenta de que llevaba más de media hora abierta. Fui a comprobarlo y la puerta trasera estaba completamente abierta y todas las luces del sótano seguían apagadas, excepto la del baño. La puerta también estaba abierta y la ducha estaba abierta, sin nadie dentro. Era uno de esos cabezales desmontables que se balanceaba violentamente detrás de una cortina corrida. Cerré el grifo rápidamente y llamé a mi padre en la oscuridad. Incluso subí las escaleras desde la puerta del sótano pensando que podría estar en el patio y olvidé que había dejado el agua abierta. El coche no estaba y fui a la sala del sótano pensando que se había quedado dormido. La puerta de la cámara frigorífica estaba abierta y tuve un mal presentimiento. Subí las escaleras e intenté mantener la calma y decirle a mi primo que no había nadie en casa, pero que la ducha estaba abierta.
Somos asiáticos, así que crecimos creyendo en fantasmas y cosas espeluznantes. Pensé que no me creería, pero se asustó y esperó afuera, en el porche, a que viniera mi madre. Siguiente historia. Era el año 2010 y habría luna de sangre. Así que reuní un montón de equipo para sacarle una buena foto. Pedí prestada una cámara increíble que se podía conectar a un telescopio, tenía mi portátil y otros equipos, pero también me puse mi pistola calibre .40 porque hay pumas y coyotes en la zona. Cargué todo mi equipo en el jeep y me dirigí a una zona a pocos kilómetros del pueblo. Llegué al lugar donde iba a instalarme, empecé a descargar y a montar todo y oí que unas ovejas cercanas se asustaban. No le di mucha importancia, y después de unos minutos volvieron a callarse. Justo cuando descargaba la mira, oí un chapoteo muy fuerte. Básicamente, el terreno era pasto, y un arroyo donde estaba el maizal. Por alguna razón, esto me llamó la atención. Me levanté y miré hacia el arroyo un segundo, pero no oí nada más, así que seguí montando la mira. Oí un crujido, ramas que se rompían, algo así. Me levanté y alumbré con la linterna para ver qué veía. No vi nada y, fuera lo que fuese, se quedó en silencio cuando la alumbré, así que pensé que la había asustado y empecé a atornillar la mira al trípode cuando oí un chasquido muy fuerte. Me di la vuelta rápidamente, sacando mi arma y apuntando con la linterna hacia un árbol caído que había visto antes. Y allí estaba, más o menos del tamaño de un oso, pero con la cabeza más cánida que Úrsida y el cuerpo más delgado. Nos quedamos mirándonos fijamente durante lo que pareció una eternidad, hasta que gruñó y embistió, y yo grité y disparé mi arma repetidamente. Después descubrí que había disparado 8 tiros. Me derribó y pensé que mi vida había terminado, pero en lugar de seguir con el ataque, simplemente siguió corriendo y desapareció en el maizal. Totalmente asustado, arrojé las cosas más caras que había desempaquetado de vuelta al jeep y me fui de inmediato, solo regresando cuando el sol salió por completo para terminar de recoger mi equipo. Cuando llegué, me encontré con un guardabosques, un par de ayudantes del sheriff y el granjero dueño del campo. Al parecer, lo que fuera que fuese había matado a un par de ovejas y estaban intentando averiguar qué era y a dónde había ido. Las huellas eran de cánido, pero también no, eran extrañamente más largas que una huella de perro normal. Siguiente historia. Un amigo mío, Esmarine, encontró un edificio abandonado bastante grande en un parque público al norte del estado de Nueva York. No lo esperábamos y estaba apartado, en pleno día. Estaba estable, pero faltaban grandes partes de la pared y no veíamos a nadie. No era nada emocionante. Solo escombros y muchos grafitis. Subimos al piso de arriba y vi unos grafitis satánicos en una pared. Se lo señalé y nos reímos entre dientes. Ambos somos metaleros y nos gusta el ocultismo. No le des importancia. Abrí una puerta que daba a una pequeña oficina y, en la pared justo delante de mí, había un pentagrama que iba de pared a techo, pintado con lo que parecía una gruesa capa de pintura al óleo. No había muebles ni nada en la habitación. Nos quedamos allí un segundo y, al dar un paso hacia allí, oí un Isal, con una voz firme pero firme, como si me lo hubiera dicho. Sin darme cuenta, mi amigo echó a correr en dirección contraria. Salí corriendo tras él y, al salir, me miró con los ojos como platos y me preguntó, ¿lo oíste? Él también oyó la voz y dijo que parecía que venía detrás de nosotros. Nunca había sentido algo así y todavía se me pone la piel de gallina. Siguiente historia. A principios de la década del 2000, cerca de McCall, Idaho, mi amigo y yo estábamos en las montañas, bastante lejos de cualquier civilización. Estábamos acampando con mi familia y lo llevé conmigo. Después de 2 o 3 días, se nos ocurrió la brillante idea de salir a explorar de noche. En fin, no se lo dijimos a mis padres y nos fuimos sobre las 2 de la madrugada, dormíamos en una tienda de campaña aparte, así que escabullirnos fue fácil.
Llevábamos unos 20 o 30 minutos de nuestra supuesta exploración nocturna y estábamos bastante lejos del campamento. Para entonces, empecé a sentirme un poco incómoda. Le dije a mi amigo que probablemente deberíamos regresar porque hacía bastante frío y no quería admitir que me estaba volviendo loca. Insistió en que siguiéramos y que dejara de comportarme como un bebé. Acepté. Después de unos 10 minutos más de exploración nocturna, alumbré un pequeño claro entre los árboles. Creí ver una figura alta y oscura con piernas largas y desgarbadas, un cuerpo de forma extraña y sin brazos. No estaba muy seguro de qué era y le dije a mi amigo que nos acercáramos un poco más. Lo hicimos y encontramos una criatura enorme de unos 3,6 metros de altura mirándonos fijamente a ambos desde unos 6 metros de distancia. Cuando digo que nunca he corrido más rápido en mi vida, lo digo en serio. Y después de correr de vuelta al campamento, tenía las piernas destrozadas y ensangrentadas por todas las ramas secas y demás. Tuvimos que dormir en la tienda de campaña de mis padres el resto del viaje. Siguiente historia. Recuerdo una vez que subía a ducharme. El baño estaba al final del pasillo y, de camino, tuve que pasar por la habitación que compartía con mis hermanas cuando iba los fines de semana. Al pasar, vi algo sentado en la litera de abajo, teníamos literas, con el rabillo del ojo. Parecía una niña pequeña. Tenía la piel pálida, el pelo corto y negro cortado a la altura de un bob con un flequillo recto que le cubría la frente, y sus ojos eran unos círculos enormes con grandes puntos negros en el centro como pupilas. Estaba de lado, así que su hombro derecho me miraba al girar la cabeza, la otra mitad de su cuerpo parecía estar debajo de las mantas. Recuerdo sentir un miedo tan intenso que volví a bajar y me negué a subir y ni siquiera a dormir en casa. Mi padre tuvo que montar la tienda de campaña en el patio trasero durante el resto del fin de semana. Siguiente historia. Hace poco empecé un nuevo trabajo y una de mis responsabilidades es cerrar este edificio que antes era un hospital oncológico. Pensé que estaba loco, pero mis compañeros y las cámaras de seguridad confirmaron mis historias. ¿La experiencia más salvaje? Eran alrededor de las 10 de la noche y afuera había una fuerte tormenta de nieve, así que esperaba ruidos extraños como aullidos de viento, etc. Estaba en el primer piso, que es un laberinto de pasillos, asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas. De repente, oí algo así como un gemido, lo atribuí al viento. 5 minutos después, volvió a ocurrir, así que grité, «Policía, ¿quién está ahí? Muéstrense». Pedí refuerzos por radio y me confirmaron que el edificio estaba vacío, lo cual se confirmó. Los refuerzos nunca aparecieron debido a la terrible tormenta de nieve que había afuera. Ninguno de los sargentos tuvo ganas de ayudar, ya que sabían lo que probablemente estaba pasando por las cámaras. Estaba terminando el segundo piso y oí algo así como si alguien se golpeara la cabeza contra la puerta de abajo. Era fuerte. Bajé y el mecanismo de cierre de la puerta de donde oí el ruido estaba desbloqueado. Este mecanismo de bloqueo solo se desbloquea con 2 llaves muy específicas, ni siquiera parecen llaves. Mi sargento de guardia y yo somos los únicos que las tenemos. En ese momento, estoy sudando, así que me apresuro a volver al segundo piso y cerrar con llave, lo más rápido que he hecho en mi vida. Regresé a la base y les conté a nuestro operador y al sargento lo sucedido, y se quedaron allí sentados, riéndose, reconociendo mis afirmaciones. Dijeron que ese edificio estaba embrujado y que incluso los estudiantes tenían experiencias allí al mediodía. Mi operador me mostró cómo se abría el mecanismo de cierre, es una enorme barra de metal, muy visible en la cámara, y sentí escalofríos. Luego me mostró corriendo por el pasillo camino a la salida y una de las puertas que cerré se abrió detrás de mí. No la oí porque mi cinturón de armas y mis botas hacían demasiado ruido. Siguiente historia. Mi abuela era una bruja negra vudú cajún, con prácticas oscuras, sacrificios de animales, sangrías y cosas así. Todos estábamos convencidos de que le esperaba un lugar en el infierno. No era una mujer corpulenta.
Medía quizás 1,52 metros y pesaba 45 kilos. En su funeral, 4 hombres cargaron su ataúd desde la funeraria hasta el coche fúnebre. En la iglesia, se necesitaron 6 para sacarla. Se necesitaron 8 para llevarla al cementerio, ya que pesaba cada vez más a medida que se acercaban a su tumba. 10 hombres para llevarla a su tumba. Cuando regresamos a su casa, donde estaba el resto de la familia, mi tío y yo fuimos a la cocina, y hacía un calor sofocante, como al abrir un horno, y era mediados de febrero en aquel entonces, en una casa de campo sin electricidad. Dentro, vimos a mi abuela, a quien acabábamos de enterrar, de la mano con otras 4 mujeres. Yo no las conocía de nada, pero mi tío conocía a un par, una era la hermana de su abuela, que falleció, otra era la madre de su abuela, que llevaba mucho tiempo muerta, pero no a todas. Nos fuimos. No hemos vuelto a esa casa desde entonces. Siguiente historia. Esto me pasó alrededor de 2006 a 2007, durante el verano. Mi familia y amigos viven en un lugar remoto, en medio de la nada, cerca de bosques, senderos y maizales. Durante la escuela, mi amiga me contó cómo su familia decidió adoptar una nueva religión, lo que sea que eso significara. Explicó que su familia fue a una gran ciudad para hablar con una fanática religiosa / medium que puede ver cosas que nosotros no podemos. Me dijo que esta medium sabía que había un sendero que conducía detrás de su casa y que también sabía que había un campo de maíz mezclado con el bosque detrás de su casa, nada espeluznante en eso, parece bastante conocido dada la zona. Bueno, la medium también le dijo que hay una criatura demoníaca / extraterrestre / mística que se manifiesta detrás de su casa en el bosque alrededor de las 3:14 de la mañana. E intenta comunicarse a través de mi amiga y por eso tiene hipo crónico. Claro, cuando me contó todo esto, no le creí nada y pensé que sería la oportunidad perfecta para asustar a mis otras amigas de mi clase. Todas éramos amigas, pero me gustaba una de ellas, y eso no tiene nada que ver con la historia. En fin, les conté la historia a 2 de mis amigas y decidimos ir al bosque esa noche, detrás de la casa de ellas, con la esperanza de ver a ese demonio o lo que fuera. Las chicas vinieron en coche a mi casa porque podíamos ir caminando a los senderos desde mi casa sin problema. Alrededor de las 2:30 de la mañana tardamos unos 15 minutos en llegar. La forma del sendero era bastante espeluznante, ya que los árboles se curvaban sobre nosotras formando un túnel de hojas y ramas. Estaba clarísimo esa noche y el sonido de los insectos y la fauna era muy fuerte, así que no daba tanto miedo. El tiempo pasa y yo estoy sentado en el suelo y una amiga está jugando con su teléfono plegable y la chica que me gustaba me estaba hablando. Son las 3:14 de la mañana y empiezo a provocar a lo que sea esta cosa y a tirar piedras a los campos de maíz y al bosque cercano. Pasaron unos 5 minutos y decidimos regresar. No tardé en levantarme y dar 3 pasos, todo a nuestro alrededor quedó en silencio sepulcral. Ni un grillo chirriando, ni movimiento. De repente, a unos 2 metros frente a nosotros, a la derecha, una rama grande se parte en 2 y oímos el gruñido más siniestro que he oído en mi vida. He vivido aquí toda mi vida y he cazado. Nunca había oído a un animal gruñir así. Por el crujido de la rama, esperábamos ver algo salir de la maleza y saludarnos. No pasó nada. Las chicas saltaron detrás de mí y nos quedamos mirando el lugar durante 1 minuto entero tratando de comprender qué era. No pudimos ver nada, estaba completamente oscuro y nuestros pequeños teléfonos plegables no tenían la luz de flash que tienen estos teléfonos nuevos. Tomé unas piedritas del suelo y las tiré en dirección al ruido. Nada. Decidí que no valía la pena arriesgar la seguridad de las chicas por ir por donde vinimos, así que les dije que corrieran hacia el otro lado y que yo me quedaría atrás, por si acaso era un depredador que le gusta perseguir y me alcanza primero. En cuanto salieron corriendo, nada nos siguió. Logramos atravesar el bosque y llegar a un camino que pasaba por mi casa. Regresamos a casa sobre las 4 de la mañana. Hasta el día de hoy, no tengo ni idea de qué fue.
Siguiente historia. Tenía 17 años y vivía en mi vieja y espeluznante casa. Mientras me dormía, empecé a ver imágenes horribles de cadáveres y cuerpos en descomposición. Me asusté tanto que abrí los ojos, pero no paró. Solo veía destellos de cuerpos muertos y mutilados superpuestos en mi visión. Así que volví a cerrar los ojos y esperé que desapareciera. De repente se detuvo y sentí la peor sensación de hormigueo que he tenido en mi vida, por todo el cuerpo a la vez. Era entre extremadamente extraño y terrible. De repente, eso también se detuvo, y pude oír el viento soplar a mi alrededor y tuve la sensación de volar. Me pregunté por qué estaba tan oscuro hasta que recordé que había cerrado los ojos. Cuando los abrí, estaba volando en círculos por mi habitación. Cuando me detuve, estaba a miles de kilómetros de mi casa, mirando a través del techo hacia mi habitación, y había una figura alta y encapuchada junto a mi cama, observándome dormir. Era aterrador. Parecía uno de esos disfraces fáciles de Halloween en los que te cubres con una sábana y dices que eres un fantasma, solo que la sábana era negra y no tenía rostro, pero su cabeza estaba inclinada hacia mí. También flotaba a unos 2 centímetros del suelo. Cerré los ojos y pensé, quiero volver a mi cuerpo ahora mismo. Volví a sentir el hormigueo y desperté. Tenía demasiado miedo para dormir, pero mi cuerpo estaba demasiado exhausto para permanecer despierto, así que me quedé dormido sin control. Pero tenía miedo. Así que, cuando volví a sentir el hormigueo, me incorporé para despertarme, solo que esta vez me incorporé y estaba a centímetros de la figura encapuchada. No se movió ni dijo nada. Simplemente me miró. Lo que descubrí después fue que mi madre había tenido experiencias extracorporales similares, en las que flotaba por la casa y siempre veía /diagonal sentía la misma figura encapuchada siguiéndola.